cuenta de Instagram, @FM Trujillo. Y tenemos al próximo invitado. Tenemos al próximo invitado, que es un escritor de Malvinas Argentinas, Marcelo Collazo. Hola, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por la invitación. Bueno, acá estamos con Julia pasando la tarde. Un gusto en saludarte, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias, igualmente, un gusto. Les cuento yo que Marcelo, que es un muchacho de 57 años, oriundo de Vicente López, él como el Dante ya cruzó la mitad de la vida, como el Dante cuando entraba en el infierno decía, después de haber pasado la mitad de mi vida. En realidad, en esa época la mitad de la vida era mucho menos. Pero bueno, ahora por suerte, digamos, la vida es un poco más larga. Bueno. No te digo que salimos indemnes de esta parte del trayecto, pero bueno, la estamos peleando. Ah, bien. Están empezando a vivir. Tal cual. Bueno, Marcelo, sos, oriundo de Vicente López, pero vivís en Los Polvorines, ¿verdad? Sí, claro. Soy oriundo de Villa de Mayo. Yo nací de Villa de Mayo. Ajá. Sí, y viví toda mi vida ahí entre Villa de Mayo y Zurdo. Claro. Además, hice todo primaria y secundaria en el Colegio San Román, así que... Claro. Está bien. Ahí, la calle Monteagudo. Ya, exactamente. La del Molino. Exactamente. En algún lugar la mencioné, creo. Tal cual. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, y sos profesor de lengua y literatura en colegios de la zona. Es decir, que sos un tipo bastante sufrido. Y aparte, autor, escritor de cuentos. Yo conozco en realidad tu segundo libro. Contamos a los amigos oyentes que Marcelo publicó un primer libro de cuentos, se llama Desde la Sombra, que también es el nombre de su página web, ¿no? Desde la sombra blog.com, donde ahí pueden ir leyendo, anticipando, digamos, un poco la literatura de Marcelo, que es muy interesante. Y su último libro, el que está presentando ahora, es Historias de la Noche Callada, que es una colección de cuentos. ¿Por qué este título, Marcelo, Historias de la Noche Callada? Mira, el título sale de un poema de Dylan Thomas, que yo lo descubrí no leyendo al autor, sino lo descubrí en una película. No entres dócilmente en la noche callada, ese. Exactamente, es una frase que se dice en la película Interestelar de Nolan. Cuando la Tierra está ya por sucumbir, mencionan ese fragmento del poema. Y me quedó dando vueltas eso de la noche callada, la última noche, el fin del camino, dando vueltas por ahí, por eso de ahí viene el título. Sí, aparte, Dylan Thomas es uno de los santos patrones de los que escribimos cuentos, ¿no? Uno de nuestros santos patronos, guías, los tantos que veneramos, tal cual. Bueno, entonces claro, surge de este poema, ¿no? No entres dócilmente en la noche callada, que al morir la luz, la vejez debería delirar y arder. Odia el fin de la jornada. Y justamente este tema de la vejez, porque los protagonistas de tus cuentos son gente grande, gente mayor. Y en general, gente que va mostrando un poco la hilacha, ¿no? En los cuentos. Aunque vos lo vas insinuando, pero después se nota. ¿Cómo es este asunto? Contanos un poco. Mira, el tema fue surgiendo de esta manera. Se me fueron apareciendo historias, obviamente que este tema con las historias es como que van apareciendo. Te van apareciendo, uno menos espera. Van llamando para que tienen ganas de que uno escriba sobre el tema, parece. Pareciera, sí. Se dio una serie de circunstancias que se dieron también justamente con algo triste, que fue el fallecimiento de mi viejo en el 2020 con el tema de la pandemia. Claro. Mi viejo en el 2020 tenía 88 años y estaba ya bastante pobre, mal físicamente, y esto de la pandemia no lo perdonó. Se lo llevó puesto como se llevó puesto a mucha gente, obviamente. Tal cual. Entonces yo venía viviendo un proceso con él bastante duro con respecto a su intento de recuperación, porque podía caminar muy poco, y vi todo como una cuestión
de una degradación de un tipo que había estado peleándola siempre y que de repente ya no tenía muchas más herramientas como para seguir peleando, y no tenía ganas tampoco, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Suena triste, pero es... Y sí. Llega un momento del el cansancio, sí. El cansancio. Y vos sabés que me quedó una frase también dando vuelta de una colega un día que me dijo que no sabemos qué hacer con nuestros viejos en un momento. Cuando ya nos superan un poco esas circunstancias. Sí. Y todo eso quedó dando vuelta y empezó a fermentar de alguna manera en estas historias. Claro. También empezaron, casualidad o no creo que haya casualidades, no, obviamente en esto, empezaron a aparecer historias que tenían que ver justamente con ancianos, con gente grande. Y me empecé a cruzar con cosas que me contaban, y en todas aparecía algún anciano por ahí o no, pero que había algo dando vueltas que se podía relacionar con el tema, y ahí empezaron a nacer los cuentos de alguna manera. Claro, de ahí es, perdón, ¿no? De ahí es que salió Susurros de Demencia. Sí. Claro. Sí, el tema de la demencia también está muy presente, porque también está, yo creo que, y trabajé mucho en el libro con ese tema, con el tema de, se ve un poco en el último cuento. El señor Feuer. Sí, el tema que en un principio tenía otra estructura, iba a ser el primer cuento, pero después la intervención de nuestra querida Clo hizo que cambiáramos un poco también la lógica. Contamos que Clo Migliore es nuestra editora, y digo nuestra porque compartimos, digamos, compartimos, y tiene una mirada muy integral de la obra, y yo le llevé un manuscrito donde el orden de los cuentos era otra cosa, y ella... De alguna manera, con esa mirada sabia que tienen, le dio otra impronta. Bueno, y en ese cuento también está eso de la... que yo me gusta jugar un poco también con eso, porque la literatura fantástica también está eso de la incertidumbre, obviamente. Sí. ¿Es locura o cuando se llega ahí se empiezan a jugar otras cosas que son de otro plano? ¿Es locura o uno entra en otro universo? También lo del el hombre confundido, ese también, que el hombre no está convencido de lo que le muestran, pero lo acepta. Lo acepta. Claro. Como diciendo, y bueno, es lo que me tocó. Es lo que me tocó, claro. Que es un poco el tema de la senilidad, ¿no es cierto? De cuando ya una persona no es ella misma, ¿no? Empieza y eso es muy duro, sobre todo para los que no, digamos, para la persona, la protagonista, obviamente también, pero para los cercanos les resulta muy doloroso ver que una persona deja de ser esa persona, ¿no? Tal cual. Entrar en una nebulosa en donde las cosas se empiezan a confundir. Claro, sí. Claro. Y es muy cercano a la literatura fantástica. Tal cual. Obviamente. Sí. O de ciertas cosas como la enfermera esta del gato. Nosotros vamos tocando los temas de los cuentos, ¿no? Que también de alguna manera vos hay cosas que vos las insinuás en el cuento. Uno después saca deducciones, ¿no? Uno saca deducciones de qué hizo esta vieja enfermera, pero no lo decís con todas las palabras, pero queda insinuado, ¿no? Ese cuento en particular tuvo un trabajo muy especial también, con un ida y vuelta bastante intenso, en cuanto al camino que debía tomar, y el protagonismo de ese gatito que anda dando vueltas por ahí en esa casa era mucho menor, pero los que lo leían me insistían que ese gato tenía que tener otro protagonismo, ¿viste? Entonces, de alguna manera empezó como a crecer en la historia. Tal cual. Y también, eso, otra vez vuelvo un poco a lo mismo, quizás ese tema de la incertidumbre, no dejar todo como explicado de alguna manera, sino que quede un poco más allá del lector, ahora que él interprete lo que sienta con ese cuento. Sí. Y otros viejitos justicieros como el viejo Romero, que quiso hacer justicia por mano propia y terminó, ¿no? Fue por lana y terminó trasquilado. Pero bueno... Y hay un tema con el tema de la soledad, ¿viste? El tema de la soledad y el tema del prejuicio, ¿no? Cómo el tipo hizo toda una construcción de una realidad que no era, ¿no? Sí, sobre todo esa soledad que lo aconsejaba de noche mal. Lo aconsejaba de noche mal, tal cual. Lo aconsejaba mal, entonces tal cual.
toma decisiones equivocadas, tal pobre cual. hombre. Sí. Tenemos toda esa cuestión, o el pobre Álvarez. En Álvarez yo tengo dos temas para consultarte o comentar, ¿no? Una, pobre Álvarez es víctima teóricamente del canibalismo, teóricamente, no lo terminás de decir con todas las letras, pero queda insinuado. En apariencia sería eso. Le pasa por buen tipo, por querer ayudar a otro, pero aparte de eso, en la historia de Álvarez se reconoce todo un sector de la ciudad de Muñiz. Sí, tal cual. Estoy muy cerca de donde estoy viviendo yo ahora. Ah, mira. Sí, bueno, y también de donde estoy viviendo yo. Y que al punto que en algún comentario te dije, mirá, yo reconocería la casa, pero está al 900, no al 1100. Por 2 cuadras. No, y vos sabés que, bueno, con ese cuento también, el otro día me pasó algo bastante particular. El día que hicimos la presentación en la Feria del Libro, yo leí ese cuento. Ah, mira, bien. Ajá. Elegí leer ese cuento, y la persona que estaba haciendo el sonido se me acercó, tal como te pasó a vos, claro. Y me dijo: estás hablando de mi barrio. Y era un muchacho de acá, un chico de acá de Muñiz, que me dijo: anda, es el barrio donde nací yo, así que reconozco. Claro, los negocios, las calles, todo, claro. Sí. Tal cual. Y ahí se da ese tema particular en ese barrio de cuadras en las que las casas se han renovado. Sí. Y parece un barrio mucho más moderno, claro. Y otras cuadras que parece que como que han quedado en el olvido. Siempre me llamó la atención eso, como que claro. Parte del barrio que se mueren con sus viejos dueños, quizás. Sí. Bueno, es un poco las historias de las ciudades, ¿no? Sí. Va pasando eso, ¿no? La parte que envejece y la parte que no. La parte que no. Claro, tal cual. Y todo ese... como es esa cercanía de la demencia, de la insanía. ¿No estamos en una sociedad un poco loca nosotros, Marcelo? Es que vivimos en una sociedad totalmente compleja. Yo creo que en una sociedad que llega un momento que nos deja un poco como a la intemperie, a la buena de Dios, como quien diría. Claro. Y quizás los que son afortunados de tener tíos racistas, está todo más o menos bien y puede terminar más o menos dignamente esa aproximación a la noche callada que digo yo, pero claro. No se dan todos los casos. Claro. Y realmente es una sociedad que me llamó mucho la atención, pero por vivirlo en carne propia, el tema de el abandono. Claro. El abandono y el silencio al que estamos sometidos por vivir en un lugar común y corriente como el que vivimos, pero parece como que quedamos en una nebulosa en donde nadie se acuerda de nadie. Y viste que se da mucho en este tipo de barrios el tema de hasta la relación con los vecinos, es una relación cada vez más distante. Sí. Cada vez nos comunicamos menos. Es un tema que a mí me vuelvo loco, porque mis alumnos me odian con esto. Claro. El tema es que siempre digo el tema donde la comunicación es hiperveloz, estamos cada vez más incomunicados. Claro. Porque cada vez nos sentamos a hablar menos. Muy conectados y incomunicados. Exactamente, muy comunicados y totalmente incomunicados, porque estás hablando con una persona que inmediatamente prendió el celular y se puso a ver una conversación. Lo hacemos todos, Sí. No hago una crítica, hemos caído en eso. Sí. Y eso genera también una cosa de soledad y de olvido que, si no estás en ese mundo, parece que no perteneces al mundo ya. Exacto, tal cual. Por eso, quizás a veces los que, voy a decir una palabra, escritor, bueno, los escritores o los que nos dedicamos a escribir, o nos gusta escribir, a veces quedamos como anacrónicos también, ¿no? Claro. Con el tema de la escritura. Claro. Y no estamos en ese camino. En ese otro camino. Y porque justamente, mirá, fuimos yendo en el cuestionario que yo tenía, justamente ahora te iba a preguntar por ese tema de tu experiencia docente. Y la relación con los chicos, porque nosotros, vos recién estás empezando la mitad de tu vida, pero yo ya estoy bastante avanzado después de la mitad de mi vida, ya estoy en el 3/4, y cómo es,
pero los que van a seguir son otros, son los chicos que vos estás formando. ¿Cómo ves eso? ¿En qué andan los pibes? Claro, bueno, lo mismo iba a preguntar. Igualmente estoy terminando ya casi mi etapa docente, te diría, porque en un par de años ya podemos acceder a la jubilación, que ya empieza otro proceso ahí diferente. Por ahora sigo manteniendo una muy buena relación con los chicos, una buena llegada con los adolescentes, pero es un tema que me resulta cada vez más difícil por una cuestión de códigos, de códigos en común que quizás hasta hace unos años podía llegar a compartir. Te doy un ejemplo muy tonto. Sí. En la clase. El tema de hacer alusión a alguna serie televisiva, porque muchas veces uno utiliza ejemplos como por ejemplo Los Simpsons. Y las nuevas generaciones ya quizás algunos ya te miran como diciendo ¿De qué está hablando? Sí. Imagínate vos lo que veíamos Bonanza. No, si llego a mencionar eso, ya pertenecemos, no del siglo pasado, sino del siglo XIX. Sí, antes de Cristo. Pero, volviendo un poquito a tu pregunta, estas nuevas generaciones son generaciones que, a ver, siempre recurro a una frase que decía mi viejo profesor de literatura, de Edgardo Lista, del Colegio San Román, que un nombre por el que quizás yo también me dediqué un poco también a esto. Y un día me agarró, yo recién recibido, y me dijo, mire, Collazo, esto es así, si usted logra que el 5% de su clase le explique un poco el bichito de la literatura, llámese un profesor exitoso, me dijo. Sí. Siempre me quedó dando vuelta a eso. Yo creo que los porcentajes son cada vez menores, lamentablemente. Sí. Porque el tema de la literatura, como te dije antes, también en ciertos aspectos está quedando muy anacrónico el tema del proceso de lectura por un tema de a la velocidad en la que vivimos. Exacto. Y que es muy difícil que los chicos se tomen el tiempo o encuentren los tiempos como para leer. Sentarse a leer, claro. Lectura, como hacíamos nosotros quizás. Sí. Totalmente, hoy no existen los libros prácticamente. Nosotros, el Nextly nuestro era la colección Robin Hood. Tal cual. Y hoy por hoy es decir, es prácticamente hablar de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Sí, claro, uno menciona esas cosas y se miran como si fueses un marciano. Claro, pero igualmente, ojo que en esto que estoy diciendo no hay una crítica tampoco, sino que... No, es una descripción, claro. Igual los chicos quizás se ven sometidos a algo de lo que no tienen conciencia. Claro. Es esta velocidad en la información y esta cuestión de estar siempre en lo que ya mañana va a ser viejo, que hace que no se pierdan de disfrutar algunas cuestiones que necesitan un poquito más de tiempo. Tal cual. Perdón, Marcelo, ¿no? Yo me escuchaba esto que decías, ¿no? De la me acuerdo que yo cuando ingresé a la universidad ya por el 2000, había ya un alto porcentaje de alumnos que ingresaban sin comprensión de texto. Claro. Y te estoy hablando desde el 2000, donde todavía teníamos la oportunidad de poder agarrar un libro, de donde nos daban, los profesores te recuerdo que yo tenía a mi profesora Valente, que nos agarraba y nos decía, bueno, a ver, para tal fecha se tienen que aprender, no sé, El fantasma de Canterville, y vos tenías que leerlo de punta a punta porque vos no sabías con qué te iba a venir la profesora. Claro. Entonces, y ya en esa época incluso había un gran porcentaje de personas que ingresaban a la universidad sin comprensión de texto. Sin comprensión lectora, pero eso quizás es un fenómeno que va más allá puramente de lo literario, ¿no? Claro. Totalmente. Ahí hubo un deterioro en todo el proceso educativo que hizo que quizás se dejaran de lado algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la comprensión, no solamente con la comprensión de un texto literario y del disfrute de un texto literario, sino con el tema de la comprensión del texto en general, que también yo lo atribuyo también a la velocidad de las cosas que se complican las cosas, y a la falta de los tiempos como para decir cómo tengo que leer un texto. A mí me pasa, yo soy docente en un CENS, en adultos, y me encuentro gente con diferentes realidades, gente que dejó el secundario hace 30 años, chicos que abandonaron la pandemia, entonces tengo que hacer un trabajo de
con el tema de la relectura y de la reescritura casi desde cero. Claro. Totalmente. Y noto en todos los casos eso, el tema de la falta de paciencia para encarar un texto, que también tiene que ver con la falta de los tiempos que nos apremian. Claro. Entonces el texto necesita madurar. Claro. Yo necesito leerlo y no leerlo solo una vez. Ya cuando le dije a los chicos en el colegio de la noche, le digo, bueno, el texto hay que hacer una lectura informativa y después hacemos una lectura analítica. Ya cuando dije que tenía que leer 2 veces me dijo, no, profe, pero esto es mucho. Sí. Es como que no tienen la paciencia Sí. que necesita la comprensión de texto. Claro. Me pasa a mí a día... Perdón. Nos pasa cotidianamente. Sí, o sea, me pasa como mamá de 2 adolescentes, ¿no? Que van al secundario y que hoy en día por ahí les es más práctico y más fácil agarrar la computadora y decir, bueno, a ver qué es lo que me preguntó, Claro. y desde ahí sacar todo, en vez de agarrar el libro, que por ahí es lo que más conviene, lo que te va a dar otra enseñanza, y Claro. pero no, es muy Claro, difícil. el tema del uso de las herramientas también, ¿viste? Claro. Porque de repente nosotros, nuestra generación, y generaciones anteriores también, estábamos como obligados a ir a la biblioteca, el proceso de investigación. Totalmente. Claro. Ahora está en la inmediatez de la información, y que lo que no entienden muchas veces los chicos, que no toda esa información es buena, Claro. porque hay que trabajar mucho sobre las fuentes de la información. Tal cual. La lectura crítica también, ¿no? Claro, no es lectura crítica, eso es. Sí. Eso es lo que nos sucede muchas veces, y es el gran problema que tenemos los profesores de literatura, así que ya vamos quedando. Yo, ahora que estoy leyendo, mira, justamente con un grupo estoy leyendo Bradbury, estoy leyendo Fahrenheit 451. Exactamente. Y el profesor de literatura hizo un ser olvidado ahí. Sí, es casi un delincuente. Es prácticamente un delincuente, claro. Porque estaban prohibidos los libros en una sociedad. Fahrenheit, claro. Fahrenheit 451, lo contamos para nuestros amigos los oyentes, es la temperatura en los grados Fahrenheit, nosotros usamos los grados Celsius, pero en los grados Fahrenheit es la temperatura en la que se quema el papel. Y como era una sociedad avanzada que ya casi no había incendios, los bomberos se dedicaban a quemar libros, porque eran objetos prohibidos los libros en esa sociedad, ¿no? Y el que tenía un libro era un delincuente. Era un delincuente. Sí. Tal cual. Bueno, en cualquier momento nos va a estar pasando más o menos parecido. Estamos caminando a eso raudamente, tal cual. Estamos siendo un poco pesimistas, pero bueno, pero que Claro. no, quizás no. Igualmente yo sostengo también que hay todo, y me pone muy contento cuando viajo en el tren o tomo un colectivo, el tema de que siempre vas a encontrar a alguien con un libro también. Sí. Totalmente, Hay algunos delincuentes sueltos. Hay gente reaccionaria todavía, que tiene ganas de pensar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Marcelo, hemos dado un panorama de tu libro, pero no sabemos cómo comprarlo. ¿Cómo hacen nuestros oyentes que se prendieron y tienen ganas de leer, como es Historias de la Noche Callada? Bueno, si quieren el libro, porque el libro estoy haciendo directamente la venta yo por una La venta cuestión directa, sí. de mantener cierta independencia y una cuestión logística. Claro. Se pueden comunicar, me pueden buscar en las redes como Desde la Sombra, tanto en Facebook como en Instagram. Desde la sombra, está bien. Desde la sombra, sí, así tal cual. Igual no obstante, recién Julia puso Marcelo Collazo en el Google y apareció tu carita, Estás ahí. Estás ahí. Sí. El dios Google. Sí. Totalmente. Tal cual. Y se conectan conmigo, y yo lo que ofrezco para venderlo, bueno, tengo una cuenta de Mercado Pago, y eso, bueno, lo arreglamos y arreglamos. Está bien, ahí se combina todo, tal cual. Bien, Marcelo, no quiero dejar irte sin antes preguntarte, como padre de familia, como docente que sos, como escritor, como emprendedor, ¿qué esperas para este domingo? ¿Qué expectativas tenés? Qué momento. Me tiene bastante angustiado el tema, te voy a ser sincero. Bastante preocupado, porque tengo una interacción bastante fuerte con mis alumnos con respecto al tema, porque me preguntan. Claro. Y obviamente surgió después de la primera vuelta la pregunta: ¿a quién votamos? Porque me dijeron directamente. Claro. Me llamó la atención otra cosa también, que me preguntaron
algunos chicos grandes, yo digo chicos, pero son adultos ya, me preguntaron que no tenían ni idea cómo era el proceso de votación porque nunca habían ido. Cosa que me dio una alarma bastante es grave, importante. claro. Pero sobre todo, a la hora de votar, escuché mucho y yo les dije, yo no te puedo decir a quién votar, porque siempre caes en ese riesgo que en el colegio después te termine acusando algún padre, de adoctrinamiento, ¿viste? Sí, totalmente. Tal cual. Para un lado está bien, pero para el otro parece que no. Tal cual. Pero bueno, yo dije muy sutilmente, yo no te voy a decir a quién votar, pero te diría a quién yo no votaría, porque va totalmente en contra de todos los principios que puedo llegar a esgrimir como ciudadano y como docente. Claro. Entonces a partir de ahí se dio justamente una conversación con respecto a, yo escuché mucho, por ejemplo, muchos chicos que me decían voté a Milei, y yo les preguntaba por qué y me decían, no había argumentos sólidos, y me decían ¿por qué pintó? Porque me pareció divertido. Entonces ahí eso realmente me preocupó por el tema de que hay como una conciencia también social y comunitaria como que está fallando. Claro. Totalmente. Que creo que también muchos los medios de comunicación y este bombardeo constante tienen mucho que ver en eso. Sí. Y noté otra cosa que también me preocupó bastante, que en la discusión o en la charla, cuando hablábamos de la escuela pública, pues trabajo en la escuela privada, porque el centro, el eje siempre está en la escuela pública, ellos me decían, por ejemplo, ¿y por qué yo le tengo que pagar le tengo que bancar el estudio a otra persona? Y empezábamos a hablar y salía el tema de los planes y un montón de cuestiones con tanta frase hecha y tanta frase repetida y copiada de la televisión, que cuando yo preguntaba, pero bueno, decime, porque me llegaron a decir, por ejemplo, el tema que hace rato que no se escuchaba, de mujeres que tienen muchos hijos para cobrar más planes. Lo escuché muchas veces y yo le decía, bueno, pero dame algún caso concreto y no te sabes decir, porque en realidad es lo que te dijo uno que le fue diciendo a otro y la cosa y lo un fundamento concreto, ¿viste? Claro. Entonces eso realmente me resulta preocupante. Y a mí lo que me resulta también más preocupante es que no se está teniendo conciencia de las consecuencias de votar a una persona como Milei, en este caso, porque propone cosas realmente que uno ya creía enterradas en el pasado. Exactamente. Y que ya no se tendrían ni siquiera que discutir, pero vuelven a estar en el tapete y realmente me preocupa porque atrás de un personaje como este... siempre hay alguien más poderoso. Claro, no, pero no solamente eso, sino sé que me preocupó más porque ya lo vi el otro día en algo que pasó en Mendoza en la Feria del Libro, con un stand de literatura LGBT, que fueron unos muchachos arrogándose ser militantes de Milei y a romper el puesto y a decir, esto se le va a terminar cuando suba Milei. Claro. Entonces, ese tipo de cosas me preocupan, porque yo creo que hay mucha gente